No sé si me queden 5 mensajes más o 7, vamos a mirar. Pero este es el mensaje 80 y estamos ubicados en el capítulo número 30 de la Cena del Señor. Habíamos visto hace 8 días párrafos 1 y 2. Hoy con la ayuda del Señor vamos a ver párrafos 3, 4, 5 y 6. Yo voy rápido, hermano, porque no veo la necesidad de detenerme mucho en estos párrafos, ya que conocemos bastante acerca de la Cena del Señor y obviamente estos párrafos son aclaratorios también. Párrafo número 1, habíamos visto su institución, fue instituida por el Señor Jesucristo. Párrafo número 2, hace 8 días veíamos su naturaleza, lo que implica el hecho de participar, las bendiciones que recibimos al participar de la comunión, por lo que no debe dejar de hacerlo. Si es un creyente verdadero, si es un regenerado, un nacido de nuevo, si es un hijo de Dios, estos términos son sinónimos, hermano, debe participar de la comunión. Si no está seguro de la salvación, si duda de la salvación, si usted cree que no es un hijo de Dios, absténgase de participar, de eso habíamos visto. Vamos a mirar párrafos 3 y 4 que nos hablan acerca de su celebración o la manera de celebrarse. Hay una celebración apropiada, pero hay una celebración incorrecta de la comunión, de la Santa Cena. Entonces el párrafo número 3 nos va a hablar acerca de su celebración apropiada. Su celebración apropiada. El párrafo es corto, dice así: el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan, tomen la copa y, participando también ellos mismos, den ambos a los participantes, ambos elementos a los participantes. El párrafo es bien sencillo, amado hermano, pero es la celebración apropiada. ¿Cómo debe celebrarse la comunión? Por eso ahora participamos de la comunión después del mensaje. Dice que el Señor Jesús, lo veíamos hace 8 días, en esta ordenanza, porque Él fue el que la ordenó, la instituyó, por eso se llama ordenanza, ha designado a sus ministros. Entonces habíamos dejado claro, inclusive desde el primer párrafo, que son los oficiales de la iglesia los que deben suministrar, los que deben ministrar, en este caso, desde el capítulo 28, las dos ordenanzas o sacramentos en el mejor sentido de la palabra. Y decíamos que los ministros son los oficiales como pastores o diáconos. Pero que si por alguna razón no hubiese uno de estos dos, entonces un ministro debería delegarle a un líder de la iglesia y él pudiera celebrar estos elementos si no hubiese un ministro y obviamente por delegación, es decir, una autoridad delegada para que lo haga. Si no, mejor no se debe participar. Entonces lo que dice acá, esta ordenanza ha designado a sus ministros. ¿Y qué deben hacer? Encontramos por lo menos 3 cosas que deben hacer los ministros en el momento de participar. Eso usted lo sabe, obviamente, porque lo practicamos aquí. Para que oren, lo primero que hay que hacer es que se debe orar. Eso lo vamos a ver ahora en la escritura. Y en esa oración van a bendecir los elementos del pan y del vino. Y luego lo otro sería, tienen que entregar el pan y tienen que entregar el vino a los hermanos, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado. Es decir, se va a separar ese pan, aunque es un pan natural, se va a separar y se va a consagrar. Y obviamente se consagra cuando nosotros estamos orando acá. Ahora explicamos eso, concepto diferente de la Iglesia Católica. También el fruto de la vid, dice, también se consagran, se separan. Dice entonces aquí que los aparten o los consagren así del uso común para el uso sagrado, porque eso es sagrado, ya está bendito acá. Es diferente, hermano. Es el mismo pan, pero ese pan comido por usted aquí en comunión es el mismo fruto de la vid, pero ya aquí ya adquiere algo diferente de una bendición, es decir, está consagrado. Y eso se debe hacer en el momento de la participación. Ahora dice que más, que tomen y partan el pan. Bueno, esta parte de que tomen y partan el pan, yo no lo hago. Hay unas iglesias, no sé si toda la gran mayoría de las iglesias reformadas de pronto lo hacen. Yo no lo hago por higiene, pero traen el pan, la mesita aquí, y
y él mismo con sus manos lo parte. Ahora, diferentes maneras, puede ser que lleven el pan y se lo pasen a cada hermano y cada hermano parte. De todas maneras, si el hermano parte el pedacito de él, pues si sus manos están sucias, obviamente están sucias, va a quedar ahí, el otro va a partir el otro y ya está contaminado. Entonces, precisamente por eso, para evitar, o sea, hermano, lo normal, lo lógico era que se hiciera eso. Fue lo que hizo Jesús, cogió la torta, el pan lo partió y le dio a cada uno un pedacito. Jesús ya lavaba las manos, obviamente. Pero por higiene más que todo, es una costumbre. Ahora esto no tiene nada que ver, nosotros, más bien mi esposa coge, ella hace la separación y nosotros entregamos los pedacitos, de coge el pedacito. Bueno, yo no sé, algunos son, no sé, más misteriosos aquí y por eso prefieren hacerlo ellos mismos y partirlo. En cuanto a la entrega, y tomen la copa, tomen el pan y tomen la copa también, pues algunos hermanos también en una sola jarra o en una copa mejor grande la pasan. Y yo he visto, porque yo no veo una iglesia así en Bogotá y no sé, me sentí incómodo porque yo desde que me conozco en una iglesia siempre me han dado la copita, pero esa vez yo fui a una iglesia carismática en Bogotá y cuando van a participar de la mesa yo veía que habían varias copas y pasaba una copa por toda la iglesia y 3 hermanos acá ya habían bebido de ella y me pasaron a mí una servilleta y yo llegaba y limpiaba y luego tomaba, pues no solía babas. De todas maneras, a mí no me gustó eso, pero hay gente que lo hace así, entonces no le meta tanto misterio a eso. Bueno, cada cual verá, pero aquí lo hacemos de esa manera. Si a alguien no le gusta, pues miramos más adelante y lo negociamos. Pero dice, bueno, cada uno, la idea es que cada uno coja el pan, cada uno tome la copa. Aquí dice participando también ellos mismos, es decir, el ministro debe participar también. No es que los hace partícipes, si él no, todos vamos a participar, porque no hay diferencia entre el ministro y los hermanos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, y den ambos, es decir, ambos elementos a los participantes. Ahora, comprenda que esta, lo hemos dicho, confesión de fe redactada en la problemática que se tenía con la Iglesia Católica Romana. Y ahora más adelante vamos a explicar por qué es que ellos no entregaban los 2 elementos, sino comenzaron a entregar un solo elemento, es decir, en este caso la hostia, pero jamás entregaron el vino. Ahora eso lo vamos a mirar más adelantico. Pero por lo menos, aquí nos habla de 3 actividades principales que se hacen en la cena. Debe haber oración, hermano. Debe haber repartimiento del pan y de la copa. Serían esas 3 funciones que se debe dar. Y cuando hablamos que debe haber oración aquí, es muy importante, porque hay personas que lo hacen de una manera superficial. Y en Tuluá por lo menos se me quejaron cuando le dimos a un hermano la oportunidad de que repartiera la cena, que él oraba y rápido y ya salía, como para salir del paso rapidito. Y por lo menos dedicamos nosotros siempre mínimo 10 minutos, a veces hasta 15 minutos, y eso que deberíamos dedicar un poco más de tiempo explicando cada parte de qué es lo que estamos haciendo. Ahora, note lo que dice la Biblia, y para no tomar siempre Corintios 11, vamos a Lucas 22, 14 al 20, y ahí vamos a mirar. Lucas capítulo 22, versículo 14 hasta el 20, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, está hablando de Jesús, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús está celebrando la Pascua, que era lo que normalmente celebraban. Luego dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahí ya va a introducir, dice, esa Pascua. Y luego dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias. Ahí él toma la copa, Jesús, y él da gracias. Ahí está la palabra oración, él oró, porque dar gracias es orar. Entonces Jesús, cuando entrega la copa, dice que da gracias, y digo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Es decir, todos tomaron en este caso la copa. Yo no sé la Iglesia Católica, pues, bueno, ahorita le digo porque sí sé por qué no lo hace, pero la idea es que todos tomen de la copa, repartió entre todos. Dice: porque os digo que no veré más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga, desde la segunda venida. Luego dice: y tomó el pan y dio gracias. Otra vez oró por el pan, oró por el elemento de la copa y del pan, y dio gracias. Y luego lo repartió y le dijo, y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces aquí está claro el párrafo número 1, que nos habla de su celebración apropiada, que para nosotros obviamente pues es muy común.
Vamos al párrafo número 4 para ver su celebración perversa. Pudiera ser su celebración inadecuada, pero vamos a dejarla perversa mejor. Y otra vez esta confesión se levantó en el debate teológico acalorado, digámoslo así, con la Iglesia Católica Romana, y por eso se hace así. Sería su celebración perversa. Párrafo número 4. Dice: negar la copa a los miembros de la Iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Esto es lo que hace la Iglesia Católica Romana, y obviamente ellos no podían dejar esta confesión sin dar esta aclaración. Aquí hay 5 cosas que la Iglesia Romana hacía, y entonces las está mencionando. Dice, lo primero que ellos hacían era que negaban la copa al pueblo. Por eso dice, negar la copa a los miembros de la Iglesia sería la primera parte. Ahora, y esto lo vamos a ver más adelante, pero usted sabe que ellos creían en lo que se conoce como la transustanciación. ¿Qué es eso? Que en el momento de que viene el pan y que viene el vino, y en el momento de que el sacerdote los toma, dice que hay una transformación. Los elementos se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Entonces note lo primero, negar la copa al pueblo. Ellos negaban la copa al pueblo, es decir, negaban el vino. ¿Por qué lo negaban? Porque la creencia de ellos es, bueno, está bien, vamos a entregar el pan, o en este caso la hostia. Yo no sé cómo lo harían, creo que siempre no era hostia, pero iban a entregar el pan. Pero entonces, y esto es interesante porque esto creo que cambió, estaba mirando en el siglo XII por ahí, fue que pasó esto, más o menos en el año 1300, instituido por un sacerdote, y ellos comenzaron, porque hasta ahí se daban los elementos, pero ¿qué dijeron? Bueno, cuando comenzó el misticismo de creer que había una conversión del vino, se convertía en la sangre de Cristo, el pan en el cuerpo de Cristo. Entonces ellos pensaron lo siguiente: si esta copa es la sangre de Cristo, ya aquí está convertida en la sangre de Cristo, y comenzamos y se la damos a cada persona, las personas no van a tener cuidado y se va a regar. Y si se riega, eso es una abominación, porque la sangre de Cristo está siendo regada, vertida. Esa fue una de las razones, o la principal razón, por la cual dijeron, mejor no vamos a dar a la congregación o a la comunidad, no le vamos a dar el fruto de la vid. Solamente el sacerdote se lo va a tomar en representación de ellos, pero le vamos a dar el pan, porque ellos pensaban, bueno, el cuerpo de Cristo está totalmente en la sangre, en este caso en la copa, y está totalmente en el pan, así que si la feligresía coge solamente el pan, pues ahí va la plenitud del cuerpo de Cristo, así que ningún problema, no se lo vamos a dar. Ahora, eso ha venido cambiando, todavía lo hacen, pero lo que más allá permite la Iglesia Católica es una eventualidad, y en algunas celebraciones yo he visto eso, no porque vaya a misa, pues he ido a entierros y todo eso. Entonces, lo que he visto que hacen es, entonces hay alguien ahí que tiene una copa de vino, entrega la hostia, y lo que hace el feligres es que coge la hostia, o él mismo, creo que es el sacerdote que coge la hostia, la sumerge en el vino y se la pasa. Lo máximo que hacen es eso. Pero entienda por qué lo hacen, porque ahí esa es la sangre ellos dicen literalmente es la sangre de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces dicen allí, ellos negaban. Ahora voy a decir algo un poquito fuerte acá. Eso es tan terrible, tan místico en la Iglesia Católica Romana, que un sacerdote joven fue a ministrar la cena por allá a una ancianita, y cuando le fue a dar el pan, la ancianita cogió el pan y ella se ahogó, tosió, al torcer el pan cayó. El ministro joven recogió el pan y se lo comió, porque es el cuerpo de Cristo. Eso ha llevado a prácticas muy aberrantes, muy feas. Ellos creen que es literalmente la sangre y que es literalmente el cuerpo de Cristo, hermanos. Ellos creen en esa conversión, y eso no se deshace. La única manera para perder es si lo meten en agua, porque la gran pregunta, y obviamente ellos dijeron eso, ahí sí se pierde
en ese caso, si es el cuerpo de Cristo y se mete en agua, él va a perder su composición, otra vez vuelve a la normalidad. ¿Por qué llegaron a esa idea? Porque comenzaron a preguntar, si es el cuerpo de Cristo y se lo come, ¿acaso otra vez no se va a descomponer y va a salir como materia fecal? Entonces ellos pensaron, claro, pero como hay, claro, se come el cuerpo de Cristo, se bebe la sangre de Cristo, pero al entrar con jugos gástricos con agua, entonces allí se descompone, pierde ahora su naturaleza, vuelve a ser normal y por eso sale. Pero son inventos que tienen la Iglesia Católica Romana para poder defenderlo. Por la confesión dice, negar la copa a los miembros, sería lo primero que ellos hacían, la niegan. 2, adoraban los elementos, adorar los elementos. Hermano, como ellos son el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, entonces los adoran. Ellos tienen una urna, se llama sagrario, ¿cómo se llama eso? Creo, yo nunca fui católico, pero ellos tienen una urna allá donde ponen los elementos o el pan, y sabe que la gente viene y los adora, los tienen ahí, ahora los guardan ahí por un tiempo, los guardan ahí porque por los otros puntos. Entonces ellos adoraban, y por eso dice adorar los elementos. Ahora hay otro punto aquí que dice elevarlos. Número 3, ellos los levantaban. Yo sé que usted ha ido a una misa y usted se ha dado cuenta donde él coge y lo levanta, hermano. Eso es terrible, eso, terrible. Porque lo que ellos están diciendo con eso es, aquí está el pan y la copa, son naturales. Pero note lo que ellos dicen, en el momento que el sacerdote los levanta, ahí se están convirtiendo en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Ahí se convirtieron, son sagrados. Por eso la iglesia, ¿cómo responde? Con veneración a esos elementos que les dan. Por eso la confesión dice, adorarlos, adorar los elementos, elevarlos o levantarlos, hermanos. Usted se imagina que, ¿cómo se le ocurre que el cura, que una persona, que un ser humano, esos elementos, solamente al levantarlos se están transformando en el cuerpo y la sangre de Cristo? Y la iglesia en la que se reúne católica, al entender eso, ellos inmediatamente se hacen una señal de adoración. Es impresionante. Por eso dice la confesión, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos, que será la otra parte, los llevaban a un lugar y los ponían allí para adorarlos, pero algo más hacían, y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso. Es decir, ellos reservaban estos elementos para un uso religioso, no sé si llevarlo a un enfermo, esos elementos, es decir, ellos tenían un poder sanatorio, un poder liberador, qué sé yo. De ese momento, cuando ya el sacerdote los levanta y se convierten, ahí en adelante son el cuerpo de Cristo, son la sangre de Cristo, y por eso el debido cuidado que se debe tener. Entonces, estas 5 cosas, obviamente la confesión las está condenando, y dice, hacer todo esto es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a que Cristo instituyó. Es totalmente contrario, porque ellos era lo que hacían. Ahora hay unos pasajes aquí en los que la confesión nos lleva. El primero es 1 Corintios 11, 28, donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo lo que debemos hacer, y que dice, y coma así del pan y beba de la copa. La Biblia habla comer del pan. Recuerden que por ser el cuerpo de Cristo hay una hostia y ellos no lo mastican. La Biblia está diciendo, hay que comer del pan. Uno no se come el cuerpo de Cristo, uno se come el pan, y uno no se bebe la sangre de Cristo, uno se bebe la copa. Literalmente dice así la palabra de Dios. Ahora, en Éxodo 20, 4 al 5, que es lo que los textos de la confesión nos lleva para prohibir esto, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora dice, no te hagas imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tú y yo no debemos honrar ni inclinarnos ante ninguna imagen, ante ninguna situación aquí abajo, y ellos hacen de esos elementos un símbolo de adoración. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Así que es un aborrecimiento a Dios, hermano, pretender que el Señor está ahí en esos elementos. Y otro pasaje entonces, que sería el más fuerte, que lo acabo de leer aquí Ernesto, es Mateo
15 del 7 al 9. Mateo 15 del 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué me honra de labios? ¿Y por qué el corazón está lejos? Y esta es la razón: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo de la iglesia católica romana, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo, eso son doctrinas humanas. Hermano, échenle un ojito a la historia de la iglesia cristiana, de cómo comenzó. Bueno, aquí una materia que se llama catolicismo romano. Cuando yo estudiaba esa materia, me quedé aterrado con todo lo que ha ocurrido, porque todo lo que la iglesia católica vino y lo dejó como un mandato, como un dogma católico, realmente eso comenzó en el pueblo comenzó. Lo primero fue en el siglo VI, por allá, VII, la adoración a María. Eso comenzó por el pueblo. Por allá comenzaron a adorar la iglesia y ¿cómo es que dicen por ahí? La voz del pueblo, la voz de Dios. Pues eso es lo que hace la iglesia católica, y después de eso, entonces ya algunos sacerdotes comenzaron a mirar, sería bueno, y entonces dejaron a María, y de ahí en adelante vinieron cada día a perfeccionar más esa doctrina. Lo mismo pasó acá. Inicialmente la iglesia no hizo eso, pero con el tiempo, estoy diciendo más o menos en el siglo XII o XIII, fue que ahora adoptaron esta conversión de los elementos en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Pero porque la iglesia otra vez comenzó a mirar eso y a leer la Biblia, lo tomaron tan literal que dijeron: no, es que esto es, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es el cuerpo de Cristo. Y otra vez una mala teología, porque no miraron toda la teología, sino que tomaron unos versos mal interpretados. Entonces por eso se dice aquí: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo le decía a mi esposa esta mañana, y no sé si algún hermano ya me verá, a veces hay quienes me ven, pero esas misas de la iglesia católica es una nueva aberración. Esto va en contra de Dios mismo, esto va en contra de su santa palabra. Así que el hecho de ir y participar y recibir la hostia, eso es un pecado, eso es algo terrible, porque eso no es. ¿Cómo así que ese es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo así que esa es la sangre de Cristo? ¿Cómo así para luego decir que se efectúa un sacrificio? Es más, cuando se levantan, lo que está diciendo, hay una conversión, y aquí hay un sacrificio. No solamente que se está convirtiendo en los elementos, cuando el sacerdote levanta, y no solamente dice que se convierten ahí, sino que se está oficiando el sacrificio de Cristo, se está repitiendo el sacrificio de Cristo de la cruz. Eso es aberrante, mi amado hermano, y lo veíamos hace 8 días. Así que no crea que hermanos católicos, no, ellos no son nuestros hermanos. Párrafos 5 y 6 de la confesión, lo tomé todo porque todos venimos por el mismo. Ahora vamos a mirar sus elementos, los elementos que se usan, y ahí ampliaremos más esto. Párrafo número 5, la correcta comprensión de ellos. Bueno, ya prácticamente lo he dicho, como todo va unido. Pero déjeme, yo le leo el párrafo. Párrafo número 5 sería la correcta comprensión de ellos, es decir, una correcta comprensión de los elementos. Y el sexto nos va a hablar de la incorrecta. Correcta comprensión de ellos, dice el párrafo 5, los elementos externos de esta ordenanza, ya sabe cuáles son: el pan y el vino. Y note cómo dice: elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo. Es decir, hay una separación. Mi esposa siempre me dice: el pan para la cena, vaya, compre el pan para la cena. Ahora usted dirá: ¿y qué hace con lo que sobra? Eso me lo como mañana en el desayuno, no se preocupe. Pero porque todo no se le puede dar a ustedes, hermano. Un pedacito. Pero ella me dice: el pan para la cena. Es decir, hay que separarlo. Debidamente separados para el uso ordenado por Cristo. Obviamente hay que traer un pan. Dice: tienen tal relación con el crucificado que, o sea, con Cristo crucificado, que en un sentido verdadero, y esto es lo que creemos nosotros, y lo voy a enfatizar otra vez, y nosotros ya lo enfatizaremos más, en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, note la expresión figurativa, en términos verdaderos, pero aunque figurativo, en un sentido verdadero, perdón, aunque en términos figurativos, es decir, el sentido es real, pero el elemento es figurado.
Se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan. Eso lo habíamos visto la vez pasada. Este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. Es lo que está diciendo la confesión. Se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan. La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. A saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora dice, no obstante, en sustancia y en naturaleza, estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Esa es la correcta comprensión de los elementos. Tenemos que entender, hermano, que aquí no hay ninguna conversión, aquí no hay ninguna transustanciación. Hermano, desde que compramos el pan es pan, desde que mi esposa lo separa, lo divide, no, para no cortarlo, porque de pronto hay místicos por ahí que están cortando el cuerpo de Cristo. Por eso algunos no lo cortan con el cuchillo. Mi esposa es atrevida, ella corta con el cuchillo. Debería era con la mano, ¿sí? No hay ningún problema, eso ya es místico. Pero se separa, hermano, y es pan. Cuando lo traigo aquí y yo lo tomo y usted lo toma en sus manos, hay una situación espiritual que lo hablaré dentro. Ahora lo hablo también, pero bueno, espiritualmente pasa algo, pero sigue siendo pan. Aunque espiritualmente pasa algo, sigue siendo pan. Aunque espiritualmente pasa algo, sigue siendo vino. Así que lo que usted se toma es el vino y lo que se come es el pan. Y va a su vientre y lo alimenta como pan y como vino. Pero espiritualmente pasa algo, obviamente. Entonces, es lo primero que hay que mirar, es así. Es decir, no hay transustanciación. Los elementos que creen que los elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tampoco hay consustanciación. Es lo que Martín Lutero quiso como arreglar, pero la embarró. La consustanciación habla del cuerpo y la sangre alrededor de ellos. Es decir, lo que Martín Lutero más o menos dijo, no, la Iglesia Católica está diciendo que hay una conversión de los elementos y que ahora este es el cuerpo y este es la sangre. No. Este es el pan y este es el vino, dijo Martín Lutero, siguen siendo, pero el cuerpo de Cristo está por debajo, al lado y por encima de los elementos. No son los elementos, pero está alrededor de los elementos. Es que la embarró antes, como que nos enredó más la pita, como dicen por ahí. La embarró más con esa situación. ¿Qué creemos nosotros? Que los elementos son solo símbolos que expresan una verdad. Ahora vuelvo y la aclaro. Pero los elementos del pan y de la copa son solo símbolos, pero expresan una verdad espiritual poderosa. Ahora, volvamos otra vez, miremos ahora Mateo 26, 26 al 29. Leí Lucas ahora vamos a Mateo. Mateo 26, vamos a mirar que así está otra vez. Dice Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, literal, y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ojo, porque cuando se habla de esa manera, aquí está hablando de una manera simbólica, pero pareciera que no. Es decir, dice que Jesús tomó el pan y luego dice, esto es mi cuerpo. Luego dice, y tomando la copa, ahora tomó la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces ahí donde la Iglesia Católica se vuelve literalista y saca la simbología y lo hace literal, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Note la expresión, ya el Señor no va a beber más del fruto de la vid. Así que el Señor bebió su propia sangre, ¿sería entonces? Se comió su propio cuerpo. Si uno entiende entonces, como la vid, ahora lo vamos a ver, eso atenta contra la razón misma de pretender de que el Señor se bebió su propia sangre. No, ahí ya entendemos que es algo simbólico, que no lo vuelve a beber hasta el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y lo mismo encontramos en 1 Corintios 11, 26 al 28. Vamos a enfatizar ahí otra vez. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, otra vez está Pablo hablando de un pan literal, y bebieres esta copa, una copa literal, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí entendemos que es un símbolo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, otra vez, comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ahí entendemos que está hablando de un simbolismo,
indignamente, hay una comparación acá, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come del pan indignamente será culpado del cuerpo de Cristo. El que bebe la copa indignamente será culpado de la sangre de Cristo. Pero no hay conversión, es decir, la Biblia no nos permite una conversión. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Otra vez, coma del pan y beba de la copa. Nunca encontramos en la Biblia que dice que hay una transformación, que hay una transustanciación o una consustanciación. Bien, y párrafo número 6, sí, le dije que íbamos rápido. Párrafo número 6 sería la mala comprensión de los católicos romanos. La mala comprensión de los católicos romanos. Por eso yo tomé estos 4 párrafos, porque los vi muy unidos, entonces eso me ayuda para acelerar. Ok, vamos a leer el párrafo 6. Dice, la doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, hay una conversión aquí llamada comúnmente consustanciación. La palabra consustanciación es que hay un cambio de naturaleza, un cambio de sustancia. Es decir, la sustancia del pan tiene una transformación, tiene un cambio de sustancia al cuerpo de Cristo. La sustancia del fruto de la vid tiene un cambio sustancial, deja de ser fruto de la vid y ahora se convierte en la sangre de Cristo. Eso se llama consustanciación. Dice entonces que esa conversión, por la consagración de un sacerdote, lo hemos visto, es decir, ¿cuándo ocurre ese cambio? Cuando un sacerdote hace la consagración, levanta los elementos, o de algún otro modo, es repugnante, no solo a las escrituras. Esto es fuerte para la Iglesia Católica Romana. Para un católico que escuche esto, me van a tirar piedra. Dice que es repugnante no solo a las escrituras, sino que también es repugnante al sentido común y a la razón. Como ya hemos visto nosotros, o sea, no tiene pies y cabeza. Y luego dice, echa abajo la naturaleza de la ordenanza. Es decir, habíamos visto la naturaleza de la ordenanza, cuál es el propósito, las bendiciones que nos da, pero aquí la echa por tierra y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones, obvio, y además de grasas, idolatrías. ¿Sí ve todo lo que se desprende de una mala comprensión? La gente es muy supersticiosa, como el caso que le dije de ese sacerdote joven que se le cayó. Yo nomás me imagino, digo, qué asquerosidad. Es impresionante y no, lo cogió y se lo comió porque es el cuerpo de Cristo y eso no se puede perder. Claro, lo mismo no se puede hacer con la copa, entonces por eso es que dejaron de darle la copa al pueblo. Pues ya si se regó la copa, ya que se va a hacer, ¿verdad? Pero el pan sí se puede recoger, o la hostia. Más que todo por eso ve que lo hicieron de esa manera. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, lo que dice la Biblia. Bueno, primero la creencia católica romana de la comunión dice que es repugnante a las sagradas escrituras. Es decir, la Biblia, hermanos, aquí no permite algo literal, sino algo figurado, algo simbólico. Pero la Iglesia Católica dice, no, esto es literal, como lo veíamos nosotros en Juan 6 hace 8 días, ¿verdad? El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre. Entonces Jesús tiene el pan y dice, esto es mi cuerpo. ¿Se da cuenta? Cada vez que usted coge el pan, este es el cuerpo de Cristo. Entonces esto va en contra de las escrituras. Miren lo que dijo el comentarista Job. Ya murió, pero un tremendo comentarista. Él dijo lo siguiente: cuando nuestro Señor dijo esto y les dio a comer el pan, Él estaba sentado con su carne entera y sana, comiendo y bebiendo con ellos. Esto es mi cuerpo. Y les entrega el pan y ellos comen, y Jesús también coge y come, y Él no fue afectado para nada. Podría haber dicho Jesús, no me muerda, pero todo tan duro tampoco, me está haciendo mucho daño. Pues eso es lo que uno se imagina, hermano, que pudiera pasar. Yo le pregunto a mi esposa, porque ella fue católica y no tiene razón, pero ¿por qué la hostia ahora no la mastican?
tiene que deshacerse. Porque si usted la mastica, muerde el cuerpo de Cristo. Le duele a Cristo el cuerpo. Lo importante es Jesús. La oportunidad fue aquí. Como dice Job, él está diciendo, bueno, Jesús estaba sentado al lado de los discípulos y le dio el pan y le dijo, esto es mi cuerpo, porque el Señor no sintió nada. Y él siguió entero, intacto en su cuerpo, no pasó nada. Los discípulos, 12 discípulos se comieron a Jesús esa noche. Se le comieron el cuerpo a Cristo. O sea, es que es risible, hermano, porque eso es lo que la Iglesia Católica da a entender. Volvemos otra vez a leer el pasaje. Mateo 26, para que lo observemos otra vez. Mateo 26, 26. Y mientras comían, es decir, todos ellos, con Jesús, dice, tomó Jesús el pan. Es decir, usted ve, hermano, una separación entre Cristo, el cuerpo de Cristo, y el pan. Hay una separación porque dice que Jesús, el cuerpo de Jesús, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Cogió el pan Jesús y lo partió, pero Jesús no se partió. Él quedó entero. Uno tiene que pensar, hermano, y esto es razonable, atenta entonces, no solo contra la Escritura, sino contra el sentido común y contra la razón, de que Jesús hubiera partido él mismo en pedacitos. No, por eso dice, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, cuando uno entiende esa parte, que dice que Jesús mismo partió el pan y lo reparte, dice, esto es mi cuerpo, cualquier pensamiento razonable dirá que es un simbolismo. No podemos pretender que Jesús se partió el mismo en 1000 pedazos. No, es un simbolismo. Él sigue vivo y él sigue diciendo, y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed, y tomando la copa, verso 27, y tomando la copa, ahora toma la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. O sea, todos se tomaron la sangre de Jesús, se bebieron la sangre de Jesús. Todo esto, hermanos, y ahora, por eso nosotros creemos, sí, en que la Biblia es literal, creemos en el literalismo de la Biblia, bueno, literalismo no, perdón, en que la Biblia es literal, donde es literal. Pero también nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en diferentes maneras, hay proverbios, hay prosa, hay historia, hay cartas, entonces tiene que mirar en ese pasaje qué está hablando, hay algo que es figurativo. Y aquí es un pasaje figurativo. Aquí en ningún momento el Señor está hablando algo literal. Ellos dicen que es literal. Dice que bebed de ella todos. Verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto, otra vez la copa, es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahora note la expresión. Y obviamente está apuntando al otro día que iba a morir. Es derramada para remisión de los pecados. Es decir, hasta que no sea derramada, no hay remisión de pecado. Y eso es en la cruz, está apuntando al otro día. Aquí está en la noche, jueves en la noche, está diciendo esto. Esto es un simbolismo de la sangre del nuevo pacto. Eso se selló con la muerte. Y luego dice 29, y os digo que desde ahora en adelante, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Cómo lo llama el Señor? Fruto de la vid. ¿Ve la expresión? Fruto de la vid. No está hablando de su sangre. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, además el cuerpo de Cristo, hermanos, es tan real y no puede estar pues por ahí repartido. Imagínense usted tan solo y la razón no nos da cuántas iglesias católicas romanas hay en Cali, en Colombia, en el mundo entero, y cuántas misas están dando instantáneamente, y todos comiéndose el cuerpo de Cristo y todos bebiéndose la sangre de Cristo, y Cristo en todo el mundo y oficiando, y cada vez, es que esto no tiene razón, no tiene sentido, mi amado hermano, de que haya una conversión, de que haya una transustanciación allí. Atenta entonces contra el cuerpo de Cristo, que es real, hermanos, y que Él no está por ahí partido como creen. Y aquí la convención nos lleva a unos pasajes para que lo miremos, que es Juan 1:14. En Juan 1:14 entendemos, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuándo? El verbo es la palabra de Dios, mismo Dios, el Hijo de Dios, que vino y tomó forma humana. Él fue hecho carne. Y cuando fue hecho carne, como un ser humano, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, los discípulos pudieron ver a Cristo, pudieron ver el cuerpo de Cristo, hermanos, con su propia sangre. Obviamente Él estaba allí. Ahora, cuando Jesús muere y ese cuerpo resucita,
Vamos a Juan 20, 26 al 29. La confesión nos lleva otra vez a ese texto para que miremos que el cuerpo de Cristo es real, no puede estar partido. Juan 20, 26, ya está resucitado, dice aquí. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ya había venido 8 días antes y Tomás no estaba. Como Tomás había sido incrédulo, Tomás había dicho, bueno, ¿cómo así que vieron a Jesús resucitado si yo no viere los clavos, donde le metieron los clavos, si yo no viere su costado, no creeré? Entonces Jesús se aparece ahora y mire lo que le dice. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, que hace 8 días había manifestado la incredulidad, ahora le dice Tomás, pues de ahí donde viene el incrédulo Tomás, ¿no? Pon aquí tu dedo, el costado, mira mis manos, es decir, los huecos de mis manos donde pusieron los clavos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús le está diciendo, mira el lugar donde están los clavos, mira el lugar donde pasó la lanza, mete tu dedo aquí y ahora coge tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo en resurrección? Intacto, perfecto, con las señales de los clavos, obviamente, hermano, y lo vamos a ver. ¿Cómo era eso? Viendo el cuerpo de Cristo perfecto, pero con señal de clavos, y la señal del costado, donde le metieron la lanza, para ver si estaba vivo todavía o muerto. Y entonces Jesús ahora resucitado le dice, mira, estas son las señales de que yo he muerto, de que yo di la vida por ustedes, pero ahora he resucitado. Y entonces Tomás lo ve y está viendo el cuerpo de Cristo perfecto, como para pretender nosotros ahora que ese cuerpo va a ser vuelto pedazos cada vez que se celebra la misa. Otro pasaje sería Hechos 9, del 1 al 11. La confesión de fe nos lleva a estos pasajes para que tengamos una comprensión del cuerpo de Cristo. Y entonces en Hechos 1, perdón, yo dije 9, Hechos 1, sí, perdón, es Hechos 1, versículo 9, hasta el 11, y aquí ya es la ascensión de Jesús, la última vez que lo ven, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los 120 que estaban reunidos allí con los discípulos, fue alzado, Jesús fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, es decir, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Así? ¿Por qué estaban mirando? Porque el Señor se había ido, una nube cogió, lo desapareció, y se quedaron ahí atónitos mirando, se fue, se le perdió de vista. Y el ángel le dice, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿cómo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir? Cuerpo perfecto. Ahora, imagínense, ya no lo van a volver a ver. Es más, Juan dice que él se va a prepararnos una morada a nosotros. La Biblia dice que él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nadie más va a ver a Jesús hasta el día que él venga. Él se fue, vino, hizo una obra, un sacrificio, como lo veíamos hace 8 días, se fue y ya va a volver por segunda vez por su pueblo. Pero ¿cómo así que el Señor va a venir en cada misa? O ese pan y esa sangre se va a convertir en el cuerpo de Cristo y va a haber un sacrificio cada vez. Eso es aberrante, mi amado hermano, eso no tiene pies ni cabeza. Ahora, lo que se ha creído entonces, ya sabemos, la Iglesia Católica Romana, con sustanciación, los elementos se convierten, pero de ahí en adelante los protestantes lo siguen creyendo. Hay, como lo hemos dicho acá, hay 3 creencias. La luterana, que ellos creen en la consustanciación, ya dijimos que es eso, que aunque el elemento del pan y de la copa no se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo no se convierten, pero el cuerpo de Cristo sí está por arriba, por abajo y alrededor. El cuerpo de Cristo. O sea, Martín Lutero no se desprendió del catolicismo romano. Es más, Martín Lutero murió como católico romano todavía. Él quiso arreglar algunas cosas, pero él no arregló todo totalmente. Pero los reformadores vienen ahora. Y por eso, no sé, pero creo que el luteranismo de hoy día no tiene que ver con la reforma en el sentido de Martín Lutero, pero no tiene nada que ver con los reformados. Los luteranos van por otro lado.
ellos han creído así, entonces ellos creen que Cristo presente junto a los elementos por su naturaleza divina que le permite estar en más de un lugar a la vez. Hay una presencia sustancial de Cristo, dicen ellos. Note lo que dice, presencia sustancial de Cristo, no en los elementos, pero alrededor de los elementos. Es lo mismo. Pero hay otra creencia, que es la creencia calvinista. La creencia calvinista dice, no hay una presencia sustancial, como dicen los luteranos, no la hay, junto en los elementos, para nada. Pero Cristo sí está presente de una manera especial en los elementos. Cristo sí está presente de una manera especial o de una manera espiritual en los elementos. No hay transformación de elementos, los elementos son los mismos, pero Cristo sí está presente. ¿Y por qué Calvino dijo esto? Porque el zwingliano, de Zwinglio, ellos dijeron, no es tal así, los elementos del pan y de la copa son solamente símbolos y el acto de la cena es algo memorial y pare de contar. Sencillamente la cena se establece como algo memorial, para que no se olviden del sacrificio de Cristo. Entonces ahí vienen los zwinglianos, que por eso ellos no celebran la mesa cada 8 días, ellos lo hacen cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, porque esto es un símbolo nomás. Y entonces en el momento de la celebración de la cena, sencillamente el pastor para, ora, reparte y hasta luego. No hay nada que ver ahí, porque es un símbolo nomás, para recordar por ahí la muerte de Cristo. Y se hace cada mes pues por lo menos para que cada mes lo recuerde, porque se debe recordar. ¿Sabía usted que la mayoría de las iglesias arminianas son singulinianas? Participan de la mesa solo como un símbolo. Que yo recuerde, donde yo venía fue así. No se le ponía tanto cuidado a la cena, y no se le ponía, que se hacía una vez al mes, el primer domingo del mes, Santa Cena. Uno se acordaba, o de repente cuando llegaba a la iglesia y veía ya que está, porque adelante en la tarima estaban las copitas. Pero, hoy es Santa Cena, Señor, hoy es Santa Cena, Señor, por favor, perdóname, límpiame. Bueno, yo era así, de pronto usted no, pero nosotros sí, Señor, sí, porque no puedo participar indignamente de la mesa. Así era. Entonces, hermanos, la creencia de nosotros, ¿cuál es? Nosotros somos, en ese sentido, calvinistas. Porque no podemos ser luteranos, no somos católicos para nada, no podemos ser luteranos tampoco somos zwinglianos, no podemos. Porque ya de aquí se quitó esa tradición, esa religiosidad de que se hacía. No, nosotros creemos, hermano, como Calvino nos quiso enseñar, como él pudo entender. Y él lo dice más o menos de esta manera. Es cierto, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero no como Zwinglio, porque son símbolos, pero tiene que haber algo más allá del simbolismo. Y hay una realidad espiritual en el elemento. Por favor, grábese esto. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. No hay transformación, no hay transustanciación, no hay consustanciación, nada de eso. Ellos siguen siendo los mismos. Pero en el momento que el pastor o la persona encargada toma el pan y toma la copa y ora, se llama la copa de bendición, se llama el pan de bendición. En el momento que cada hermano lo toma y lo tiene allí, la presencia de Cristo espiritualmente está ahí en los elementos. De tal manera que cuando tú estás comiendo el pan y bebiendo la copa, su cuerpo físico está siendo alimentado, pero su parte espiritual también está siendo alimentada, está siendo afectada espiritualmente y está recibiendo una capacidad espiritual, mi amado hermano. Así que sí hay una bendición allí. ¿Ve la diferencia? Sin conversión, pero hay una bendición. Por eso yo soy de los que hasta me enojo con aquellos que no vienen a participar de la comunión. Una vez lo dije aquí y otra vez lo digo. Perder un culto, hermanos, un domingo perder un culto es perder la comunión. No solamente la palabra, y esto va mucho más allá, porque usted la palabra la puede después ver por YouTube y se pone al día, aunque sea en conocimiento, aunque es muy diferente. Y a mí me lo han dicho unos hermanos, en Tuluá por lo menos me lo han dicho, yo sé que usted va a ser así.
Es muy diferente este mensaje que yo prediqué hoy de la esencia espiritual que viene ahora a cuando usted lo ve por YouTube grabado. Hay una diferencia. Allá está la palabra, pero le falta el espíritu que Dios está impartiendo aquí ahora a todos nosotros como iglesia. ¿No es que usted lo escucha solo y no están sus hermanos? Y tener los hermanos alrededor es una bendición. ¿No es que usted lo está escuchando solo pero no está en el culto? Y el culto es una bendición. Así que escuchar un mensaje aquí en el culto lleva una tremenda bendición que escucharlo más que escucharlo en su casa. Ahora, la mesa se hace solamente en el culto. La comunión, así que usted pierde un culto, pierde la comunión. Y esto es catastrófico, mi amado hermano. Y por eso mucha gente se enfría, y por eso mucha gente no avanza, y por eso mucha gente no crece. Los que faltan a los cultos no crecen precisamente por eso, porque además de que les falta la palabra, les falta la comunión, y la comunión de los santos es una habilidad espiritual para crecer espiritualmente. Así que se enojarán conmigo porque yo peleo por la congregación, pero hermano, es que es una bendición para usted, es una bendición para nosotros. La comunión es una bendición. Participar juntos de la mesa. Concluyo entonces este mensaje de hoy dejando los otros capítulos para dentro de 8 días. Párrafo 3 y 4, su celebración apropiada y su celebración perversa. Párrafo 5 y 6, sus elementos, la correcta comprensión de ellos y la mala comprensión que dan los católicos romanos a los elementos. Vamos a dejar ahí, hermanos. Terminamos, vamos a orar.